Muy bien. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Canal Diversa. Yo soy Antonio Capurro y en esta oportunidad me encuentro con Martín Choi. Él está en Alemania y desde ahí vamos a conversar acerca de la presentación de su próximo libro, titulado como su blog, Las líneas torcidas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, mucho gusto, Antonio. Bueno, yo voy a mencionar algunas cosas, ¿no? Que tú tienes este blog, Las líneas torcidas, en donde escribes periódicamente desde el año 2012. Y también quería decirle al público que en el año 2016, Martín y yo tuvimos una entrevista escrita, muy larga, ya son 9 años, ¿no, Martín? Mm, Eh, en donde hablamos acerca del tema de la homofobia, de la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Muy interesante para quienes quieren leer, ver la entrevista, la pueden ubicar en su blog, que se llama laslineastorcidas.wordpress.com. Bien, Martín, esta vez tú vas a volver a Lima la otra semana para presentar el jueves 18 de septiembre a las 7 p.m. en la librería El Virrey de Miraflores tu libro, Las líneas torcidas, ujú. con los presentadores Patricia del Río, Rosa María Palacios y Jorge Brus. ¿Qué tal? Me imagino que estás, no sé si decir nervioso, feliz, contento. Bueno, de hecho contento, ¿no? Con este libro, Bueno, que ya salió del horno. estoy un poco con los nervios crispados porque es la primera vez que sale publicado un libro mío. O sea, yo tengo Sí, he seguido escritos y las entradas en mi blog ya son más de 500 desde el año wow. La gente está ahí 2012. No, alerta, atento. sí, pero no solamente sobre el tema del sodalicio, sino también sobre temas de la Iglesia Católica, de Ujú, política, de derechos humanos, de aspectos sociales de la sociedad peruana y Alemania, o sea, aprovechando que estoy aquí en Alemania, que domino también el alemán y el inglés, y eso me permite también informar al público peruano sobre cosas que no tienen tan presentes o ujú. que no tienen en el radar. Muy bien, Martín. ¿Y cuánto tiempo te demoró hacer esta recopilación? Porque anteriormente me comentabas que el libro va a presentar, ¿no? Algunas publicaciones que tú ya has hecho en las líneas torcidas en el blog, pero eh, más en extenso, ¿no? Actualizadas, ¿no? Sí, sí, o sea, mantiene mi información actualizada. Y originalmente ya había hecho un contrato con Penguin Random House en el año 2019 para la publicación del libro, pero la coyuntura social y política del Perú, los ataques a la libertad de prensa, me parece que han influido en la decisión que al final tomó Penguin Random House de no publicar el libro. Entonces he estado buscando Correcto. un editor desde entonces, incluso con traducciones al alemán y al inglés del manuscrito que yo tenía. Es sin mayor éxito. Ujú. Entonces, bueno, ni siquiera Mm, en España, o sea, uno de los argumentos que tenían era que del sodalicio no se sabía nada, que no era un tema que se pudiera mm, conocer. Y resulta que ahora, en los últimos tiempos, se ha llegado a conocer bastante, precisamente debido a toda la investigación que hubo de parte del Vaticano y finalmente la decisión de suprimir al sodalicio y a las otras tres entidades que también fundó Luis Fernando Figari. Eso me ha permitido mm, redondear el libro para darle más bien una visión global, porque no solamente es el testimonio de mi propia experiencia en el sodalicio de vida cristiana, una experiencia que abarca 30 años dentro de la institución, sino también es una visión de cómo estaba estructurado, cómo funcionaba, cómo era el adoctrinamiento y sobre todo cómo se hacía el control mental o lavado de cerebro de ujú. los integrantes.
Entonces, el aspecto no está centrado en el abuso sexual, que yo siempre he dicho que es una cosa marginal que fue realizada por unos cuantos miembros, sino en el sistema de abusos mismos, sobre todo abusos psicológicos, que recortaban una serie de derechos fundamentales de todos sus miembros y al final terminaban destruyendo la personalidad, destruyendo la libertad y destruyendo una serie de posibilidades en la vida de una persona. Entonces, en eso, eso sí es una cosa que está omnipresente en el sodalicio durante todo el tiempo que existió, aunque ellos en los últimos tiempos lo hayan negado, porque A- se ha buscado Ahora, echarle la culpa solamente a Figari y a los que estaban más cerca de él, y punto, se acabó. ahora, el tema, como tú lo acabas de mencionar, del sodalicio, es uno de los temas dentro del libro, ¿no? Porque tú le has querido dar una visión global y obviamente vas a tocar o vas allá, has escrito sobre más temas, pero en este caso específico del sodalicio, en donde tú estuviste 30 años, ¿no? Dentro de la organización, ¿tú crees que con con esta supresión, ¿no? Por parte del Vaticano, de la institución religiosa, del sodalicio, ya esa fue la estocada final, ¿no? Para el tema, digo. Sí, pero Osama podríamos decirlo así como que fue el final de la guerra. Después viene la guerra de Ajá. guerrillas. Osama, así como hay Yo, sí- yo- los remanentes de Sendero Luminoso, existen los remanentes del sodalicio. los remanentes del sodalicio, mira tú. ¿Ya? Yo te cuento que siempre he seguido a Pedro Salinas y he mirado pues sus podcasts, ¿no? Sus video podcasts en la Mula Stream, en su canal de YouTube, ¿no? Donde hablaba de este tema que es muy importante, ¿no? Que la gente sepa, conozca, se informe, ¿no? Eh, para ti, ¿qué representa el hecho de haber pertenecido o estado dentro de una organización como esta, ¿no? Que ejercía un poder tan fuerte, ¿no? Y esta coerción psicológica en sus miembros, ¿no? Este lavado de cerebro que tú mencionas. Eh, ¿Qué representa para ti, ¿no? Como un ex miembro de esta organización, el hecho de que ya no existe, al menos en el papel, ¿no? Tú llamas los remanentes del sodalicio, pero ya el sodalicio como tal ya no existe, ¿no? Sí, pero el, Osama, las características que tenía el sodalicio y que lo convertían en una organización tóxica siguen existiendo en otras entidades de la iglesia. O sea, era muy similar a lo que había en los legionarios de Cristo, y los legionarios de Cristo Ujú. lograron capear el temporal y seguir existiendo. Pero Se ¿cómo se llama? transforman. La cosa más, los métodos eran muy similares. No era una cosa que solamente se reducía a Marcel Maciel. Y te podría mencionar también otras organizaciones que también un poco que practican la coerción y el sometimiento de la voluntad de sus miembros y los convierten prácticamente en, en personas, o sea, más quebradas, que es el Opus Dei, por ejemplo. O sea, Ujú. en la Universidad de Navarra, el Opus Dei mantiene una clínica donde envían a los miembros que supuestamente están en crisis y ahí los mantienen medicados, pero Wow. en realidad la crisis que ellos sufren es una crisis o sea, más de conciencia, de cuestionamiento de qué cosas hacen ahí, qué cosas están pasando. Es como que toman conciencia de todo lo que significa lo que han experimentado, ¿no? Y podría mencionarte también otros grupos, ¿no? Es decir, el inglés Gordon Urquhart, que escribió un libro que se llama The Pope's Armada, o sea, la Armada del Papa. Él hablaba de los focolares.
que es un grupo que nació en Italia, que también Los focolares. los Ah, focolares. Pero en ese libro, además de los focolares, toca el tema del Opus Dei y del grupo Comunione e Liberazione, que también es otro mm, grupo que era muy, muy alabado en el sodalicio por su aproximación apostólica al mundo moderno, pero que en realidad también o sea, contenía elementos de manipulación de la conciencia y de sometimiento de sus miembros. ¿Ya? Y podríamos seguir, en, sí, podríamos seguir hablando, es decir, una periodista francesa, católica, se mandó a ujú. hacer una investigación en Francia sobre los diferentes grupos y descubrió más de 100 grupos que tenían estas características. Como te digo, son los movimientos que apoyó Juan Pablo II y que promovió, como diciendo que se hablaba de una primavera de la iglesia, esa primavera de la iglesia ha terminado en un invierno atroz, en un Sí, invierno. son cosas terribles, ¿no? Las que Sí, sí, ha sí, hecho, se han hecho dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Dentro de estas organizaciones que han tratado de sí. Mira, manejar, ¿no? Psicológicamente la- a sus miembros. Uno podría decir que ha destruido la vida de muchas personas, ¿no? En tu caso muy particular, habiendo estado 30 años, ¿no? Dentro de este lugar, eh, al final tú lograste salir, ¿no? Y lograste rehacer tu vida. Escuchaba en el audio, en el video podcast, ¿no? Que hablabas con Pedro Salinas acerca de este cambio, ¿no? Tu mudanza a Alemania, ¿no? Y todo lo que lograste cambiar en tu vida. Eh, esto significó para ti todo un proceso, ¿no? Es decir, yo imagino que tuviste ayuda psicológica y todo lo demás, ¿no? no, no la tuve. No la tuviste en ningún No la momento. tuve, no la tuve, En ¿no? ningún momento hiciste terapia ni nada. Porque Eh, de eso no te han preguntado. Vi sí, o sea, que justamente no te han preguntado acerca de este tema, ¿no? Del soporte emocional, el soporte de ayuda especializada, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿No la buscaste? ¿No? ¿cómo fue esto, Osama? En realidad Osama, yo fui captado por el sodalicio cuando tenía 15 años, 15 años de edad, en Ajá. el año 78. El momento que decido alejarme del sodalicio es en el año 2008, cuando yo estaba viviendo en Alemania. Ujú. Pero ¿Qué edad tenías en ese momento? en el año 2008, Ajá, en 45 años. 45 años, ¿no? Ujú, Ah, 45 años de edad. Y entonces, cuando yo viví, Osama, dentro de comunidades desde diciembre de 1981 hasta julio de ujú, 1903. Y después de salir de esa comunidad, debido a una crisis, no me fui de la órbita del sodalicio. O sea, seguí vinculado a diferentes grupos, incluso cuando me vine a Alemania, seguía con la participación junto con mi mujer de entonces, ahora mi ex mujer. Eh, hicimos o sea, una promesa como matrimonio de seguir vinculados a la espiritualidad. Pero fue ujú, poco a poco en Alemania que comencé dándome cuenta. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi libertad había sido secuestrada y de que yo tenía como una especie de jaula invisible dentro de mí, como señala Martín López de Ramaña, todavía había ciertos residuos de libertad y de pensamiento crítico. ¿Ya? Y entonces eso fue todo un largo proceso donde no hubo prácticamente ninguna ayuda psicológica, no hay ninguna ayuda psicológica. ujú. Más bien o sea, de donde yo sacaba ayuda era
lo que yo había aprendido de la fe cristiana, pero muchas veces era Ujú. no de lo que se había enseñado dentro del sodalicio, que era una interpretación de la fe cristiana, sino de la fe cristiana bebida directamente de los evangelios, o sea, directamente, directamente de los textos, ¿no? Y contrariamente a muchos que han perdido la fe porque la fe la aprendieron del sodalicio, yo había aprendido otra, o sea, yo había tenido otra cosa y yo este, me seguí guiando por eso, o sea, por ese deseo de, de seguir viviendo, de trabajar por lo que tuviera sentido y Ujú. y sobre todo cosa más, de tener una dimensión social en mi vida, ¿no? Como la, En ningún momento, como la que en ningún tuvo, momento sentiste que habías perdido la fe. como la que tuvo Jesús en los evangelios, ¿no? Es Mm. decir, yo te digo, yo te diría actualmente, ¿no? Se llama, si Jesús viniera en la actualidad, muchos de los cristianos que siguen la órbita del sodalicio lo tacharían de caviar, de comunista, de subversivo. Con todas esas etiquetas, ¿no? Estereotipadas. Claro, por supuesto, ¿ah? Lo tacharían de, Somos caviares. ¿qué cosa? Somos caviares, ¿no? Dicen ahí, Sí, sí, se sí. etiquetan, ¿no? Rojos, caviares. Bueno, es lo más fácil, ¿no? En una sociedad tan polarizada. No sé si Osama es tan polarizada, pero es que hay algunos Osama que que se van por los extremos, pero la mayoría está en el medio. Sí, sí, sí. Y ¿Ya? casualmente hablábamos de eso más temprano, ¿no? De estos extremos fundamentalistas, ¿no? Dentro de la iglesia misma, ¿no? Ya, entonces, ¿qué Eh, pasa? ¿Qué pasa, no? Eh, durante el año 93, que Ujú. fueron los últimos meses que pasé en una comunidad, estuve en una comunidad de San Bartolo, ahí considero que en cierto sentido mi vida corrió peligro, porque la crisis fue de tal magnitud que tuve todos los días prácticamente deseos de que algo me pasara para que terminara muerto. Es lo que se llama pensamientos suicidas pasivos. Muchos suicidas, ¿no? Siete Sí, meses, ¿no? Ahí en San siete Bartolo. meses. 7 meses sin interrupción, sin Ujú. interrupción. O sea, no es que estás en la seguridad de que no sabes dónde va a ser tu vida, se te han metido que fuera de Sodalicio no eres nadie y cosa más, Sin ellos, ¿no? no tienes ningún Ujú. futuro. Y en ese momento estás cosa más, que dices que yo no puedo quedarme aquí, quiero irme, pero no quiero irme porque tampoco quiero eh, caer en la desgracia absoluta. ¿Ya? Y entonces eso genera una crisis, o sea, una crisis de tremendas dimensiones, porque en el sodalicio no te dan opciones para salir adelante. Es decir, Para ser independiente, ¿no? Y no para no, estar secuestrado en para un punto. separarte de ellos. Dicen, yo me quiero salir. No, no tomes ninguna decisión porque tú estás en crisis. En crisis no se toma ninguna decisión. Entonces comenzaba todo un proceso de lo que ellos llamaban discernimiento, en que te dejaban en el limbo, en la inseguridad, no sabías qué hacer, no sabías dónde conducir tu vida, hasta que al final lograbas salir. Y cuando lograbas salir, salías prácticamente con una mano adelante y una atrás, sin ayuda económica, a no ser que fueras alguien que quisieran mantener en silencio, porque hay algunos exodálites que han recibido considerables sumas de dinero para comprar su silencio después de salir, pero eran Mm. los que conocían algunos secretos que hasta ahora no se han difundido, ¿no? Así era. ¿Tú te sigues considerando lo que te han nombrado, he visto ahí en algunos podcasts, la víctima olvidada dentro del sodalicio de vida cristiana? No, no creo.
Osama, en otras palabras, Osama, ha habido una especie de reconocimiento porque en los últimos meses del año pasado, los del Sodalizo dijeron que ya habían indemnizado a personas y que habían estado dispuestas a indemnizar y todo. Entonces yo escribí para decirles, bueno, ¿y qué pasó en mi caso? O sea, no se ha hecho nada. Y me Te dieron, respondieron, sí, me dieron, hasta me dieron ¿no? una indemnización que Ok, más que el valor monetario, o sea, para mí lo que representaba era su valor simbólico, ¿ya? Porque, eh, bueno, ayuda un poco esa indemnización, pero no, no, Osama, no rezarse todo el mundo, ¿no? En realidad, ¿no? no rezarse todo el Lógico. daño y no es no es, Eh, Osama, equivalente a todo, Osama, a todo lo que, Osama, lo que he tenido que sufrir en estos últimos Martín, 3 años, ¿no? en tu caso y en de las otras víctimas, cuando eh, dices este tema de la parte de la compensación, ¿no? Por el daño en dinero, ¿no? Económico. Esto significa que ustedes o algunas víctimas hacen como firman algo legalmente en donde no se va a publicar, no se va a hablar más del sodalicio, o cómo se maneja, desde qué punto. Eso lo hicieron al principio, o sea, unos acuerdos extrajudiciales extraleoninos Se donde suele negociar así, ¿no? comprometían a la víctima a decirle, bueno, yo te doy la indemnización, pero tú no vas a abrir ningún proceso judicial contra tales personas, no vas a hablar de cuánto has recibido, no vas a, O a los medios, o a ¿ah? la prensa. No vas a decir por qué te estamos indemnizando. Osama, Osama era Qué comprar, terrible, ¿no? sí, 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 Osama era comprar el silencio absoluto. En mi caso, ellos ya sabían que yo había hecho una serie de críticas a todo esto y el acuerdo extrajudicial Mm, que me enviaron no incluía estas cosas. ya. Pero no incluía estas cosas. No es por eso Entonces, que puedes seguir hablando y, sí. ¿no? Y por otra parte, Escribiendo, el tema. sí, puedo seguir escribiendo, se llama, no va a pasar nada, ¿no? Ajá. Este, o sea, pero lo que sucede es lo siguiente, es decir, ¿qué cosa más, cómo afectó, por ejemplo, mi futuro, o sea, el hecho de que yo estuviera en Sodalicio, ¿no? Es decir, yo postulé a la Facultad de Teología para estudiar teología porque en el Sodalicio me lo habían pedido, no me habían dado otra Ujú. posibilidad. Y también postulé a la Universidad Católica en Letras porque mi madre me... Ingresaste en el puesto 8, Ah, he visto. Ingresaste en el puesto número 8, ¿no? Y le ingresé, demostraste a tu no, mamá ingresé que en el no era puesto número bruto. 8, ¿no? Pero Kusama, a pesar de que había ingresado, o sea, mi madre tenía la esperanza de que Kusama, y presionó para eso, ¿ya? Teniendo la esperanza de que si yo ingresaba, iba a seguir la carrera de letras. Pero no, Kusama, es lo que ocurrió con muchos padres y familia, ¿no? Kusama lucharon por recuperar a su hijo y perdieron contra su Galicia. Ujú. Perdieron No contra todos su Galicia. tuvieron la misma capacidad, ¿no? Ni suerte de Sí, poder por eso me parece... ser fuertes, ¿no? Tener un No, soporte emocional, no. O ¿no? sea, por eso me parece injusto lo que muchos dicen de que los padres son responsables de que sus hijos hayan terminado el sodalicio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, la mayoría de los padres, la mayoría, porque también hay excepciones, lucharon para que el sodalicio no los dominara y perdieron. Y perdieron la batalla. Eh, Martín, ¿y cómo ves tú tu vida en este momento? Bueno, ya has publicado tu libro, ¿no? Lo vas a presentar. Estás en Alemania, se han dado muchos cambios, el sodalicio ha sido suprimido, ¿no? Sí. Ha tenido cobertura mediática, se ha hablado en medios. Eh, lo primero es, ¿tú crees que en el Perú el periodismo, la prensa peruana
ya sea en señal abierta o en streaming, ha tenido un impacto, se ha tocado como se debe. Y la segunda es, luego de este tema del sodalicio, ¿no? En donde tú has estado, ¿cómo ves tu vida de aquí en el futuro? Luego de toda esta cuestión, ¿no? Que ya tuvo su pico más alto y en este momento está, digamos, más calmado, por así decirlo. A pesar de los remanentes, ¿no? De lo que decías hace un ratito, ¿no? Los remanentes del sodalicio que por ahí quieren flotar todavía, ¿no? Quieren aparecer ahí, ¿no? Los troles, no sé. ¿Cómo se llama te digo cómo se llama, cómo estaba informando la prensa, ¿no? Me parece que aún aquellos que tenían buenas intenciones y que han querido informar sobre todo, han tenido un cierto sesgo y se han ido siempre Ujú, por los abusos sexuales ujú, clericales. Ya decir, o sea, me he escuchado con muchos comentarios, o sea, de que el sodalicio era una sociedad de curas que violaban niños. Y eso es una visión que no concuerda con la realidad. Primero porque la mayoría de los abusos fueron cometidos por gentes que tenían cierta autoridad sobre otros, y en el sodalicio ese poder lo tenían los laicos consagrados, es decir, personas que no habían recibido la orden sacerdotal. Ciertamente se menciona como un abusador sexual al padre Luis Ferrollaro, pero es un caso individual, ¿no? Porque la gran mayoría de los abusadores sexuales son laicos consagrados. Y por otra parte, cuando se ha enfocado el tema ujú, de la pedofilia, se dice, bueno, la pedofilia se entiende como el abuso sexual de menores de edad, pero los menores de edad no son todos niños, hay niños y adolescentes. O sea, eso no es que todo exacto. sea, no es que todo sea igual, o sea, eh, es diferente, o sea, el abuso de una persona que no tiene eh, nada que ver, o sea, nada que ver con o sea, o sea, con la sexualidad, y otra persona que ya está comenzando a experimentar el despertar de la sexualidad. Entonces, sí, claro, ha habido uno o dos casos de abuso de niños, pero la mayoría han sido jóvenes adolescentes entre los 14 y los 18 años de edad. Y lo que ha quedado también un poco en la sombra es que el número de personas abusadas sexualmente que son jóvenes mayores de edad es prácticamente el doble de los menores de edad. Eso Ujú. hay que tenerlo en cuenta. Eh, Mm, y por otra parte, se hablan de violaciones y, bueno, la violación es un acto violento, o sea, que se dice mediante la fuerza, o mediante amenazas, o mediante dejar inconsciente a la víctima. Y eso no ocurrió en el sodalicio. O sea, estamos hablando de abusos sexuales que pueden haber sido con contacto físico, sin contacto físico, pero que siempre se daban dentro de un clima de confianza, donde el abusador abusa precisamente de esa confianza, y eso es más difícil de identificar. Es decir, la persona que ha sufrido una violación sabe inmediatamente que ha sido víctima de una violación. El que ha sido víctima de un abuso sexual puede no darse cuenta en ese momento de lo que está ocurriendo, como ocurrió en mi caso, como ocurrió en muchos otros, y con el tiempo darse cuenta de que eso prácticamente estuvo mal y de que hubo una víctima. Entonces, y aún así, o sea, todos estos casos de los abusos sexuales es prácticamente algo marginal, porque lo que, o sea, lo más grave, lo que ocurrió realmente y se dio a nivel global dentro de todo el sodalicio, es el abuso espiritual y psicológico de las personas, en las cuales se desconstruye la personalidad, se le quita la libertad, se le quita el pensamiento crítico, se le convierte en una persona sumisa que está al servicio de una ideología.
Casi como un robot, ¿no? ¿Mm? Mm, mm. ¿De una qué? Casi como un robot, ¿no? Y de ese tema, precisamente, yo Sí, o pienso sea, también que en la prensa no se ha profundizado, ¿no? Ese tema sí, sí, psicológico. sí, sí, Osama, y si tú, Osama, examinas Osama, cómo funcionaba el fascismo o cómo funcionaba el Mm, comunismo stalinista, es prácticamente lo mismo, es decir, hacerle la vida imposible al que disiente, ¿ya? Y manipular para que todos vayan en la misma dirección, piensen lo mismo, hagan lo mismo, se vistan como la persona que dirige todo. siga todas las reglas, ¿Ah? ¿no? Impuestas por ellos. Sí, Osama Ajá. era qué cosa te debía gustar, qué cómo debías vestir, qué cosa debías comer. Exactamente. Mm. Osama era un sistema totalitario. Y eso es lo que va a resaltar en mi libro, ¿no? Y otra cosa importante es que he tomado bastante información del informe de Belaúnde, de la comisión que se creó en el Congreso para estudiar los abusos sexuales contra menores en instituciones. Entonces Mm. eso también es importante, ¿no? Y ahora, luego de, no sé si te decía, ¿no? De terminado el tema eh, del sodalicio con la supresión de la orden como tal, eh, y hay como otra etapa, ¿no? Para las víctimas, ¿no? Como es tu caso. Tú, ¿cómo ves de aquí al futuro? ¿Qué, qué piensas hacer, lograr luego de esto? Bueno, te voy a responder brevemente porque nos queda muy poco tiempo. Sí, Eh, sí. lo que Aquí te, no veo el tiempo. Sí, nos queda muy poco tiempo. Te voy a, sí, sí. Osama, Dale. lo que nos va a quedar es seguir luchando, seguir denunciando todos estos problemas. Y de ahí la importancia Ujú. del libro. El libro no es solamente útil para aquellos que quieren saber sobre el sodalicio, sino para todos aquellos que quieren saber cómo hay ciertas instituciones, particularmente la Iglesia Católica, que practican una especie de control mental y lavado de cerebro y recortan una serie de libertades de las personas. Es decir, eh, después de toda experiencia de sodalicio, yo te digo, yo a un obispo o a un cura no le creo ni lo que respira, a no ser que lo conozca personalmente. ¿Ya? Igualmente yo. Y si yo me siento católico es que porque me siento parte del pueblo de Dios, no, o sea, no un simple subordinado a una jerarquía que tiene un montón de cuestionamientos. Oye, Martín, yo sé que el tiempo es corto, pero te felicito, ¿no? Esas ganas, esa voluntad de seguir adelante, ¿no? A pesar de todo lo que has vivido, que yo imagino ha sido una situación terrible. Eh, y ahora pronto vas a estar en Lima presentando tu libro de Líneas Torcidas, ¿no? Este recopilatorio de toda la información acerca de este tema y otros más, ¿no? Y lo vas a presentar una vez más el 16 de septiembre, ¿no? A las 7 de la noche en el El Virrey el de 18 de septiembre. Miraflores. El 18 de 18. septiembre, ¿Qué día cae el 18? Creo que es jueves. viernes. Jueves. Jueves. Entonces, espero pues estar ahí presente para eh, saber un poco más, ¿no? Eh, y por supuesto tener el libro en mis manos, impreso, para que lo firmes. Mucha gente va a estar ahí, yo pienso, va a estar ahí atenta y seguramente van a querer saber más del libro y lo van a comprar, por supuesto. Así que no sé si quieres saber, bueno, hay muchas cosas más para preguntar, ¿no? De hecho, espero tener otra oportunidad, ya cuando estés acá, quizás, de poder hacer una entrevista de nuevo, ¿no? Y nada, no sé si quieres agregar algo más acerca del libro, de la presentación. ¿Cuántos días te quedas en Lima? Voy a estar solamente de sábado a, o sea, de domingo a sábado. Domingo a sábado, ok, O sea, el 14 cortito. de septiembre llego y el día 20 ya estoy partiendo de regreso a Alemania.
o Alemania. Bien, no sé si el libro va a estar en ebook también, solamente va a estar impreso. Cuéntanos dónde lo van a vender, en las plataformas. Lo vas a Bueno, poner en tu Twitter seguro también, ¿no? y bueno, eso lo vamos a organizar en Lima con la editora para ver de que el libro también esté disponible en Busca Libre. Con eh, Penguin y yo Books, estoy ok. haciendo las averiguaciones para ver si se puede Sí. vender en Amazon Alemania, ¿no? Sería súper. Oye, Martín, entonces te envío un fuerte abrazo. Espero que sigamos conversando acerca de este y más temas, ¿no? De lo cual se necesita conversar para seguir abriendo las mentes, ¿no? Que la gente, como tú decías, tenga juicio crítico, ¿no? Se informe mejor, se informe más y no le haga caso a la fake news. Así que, nada, gracias por estar en Canal Diversa. De nada, mucho gusto, Antonio.